¿Son tan poderosos los chinos en Tailandia? El 24 de febrero de 2025, en el foro Thailand Pantip, un usuario con el nombre Kin publicó un post contando la historia de dos hermanos chinos que emigraron a Tailandia, usando técnicas como la máquina de reencarnación y riqueza sin rastro. Prosperaron durante décadas. Sin embargo, en el proceso, se ganaron el odio de una familia local al disputar una fuente de agua de gran valor espiritual, lo que desencadenó una venganza con magia negra. Varios miembros de la familia murieron en circunstancias misteriosas, lo que llevó a la ruina de su linaje. Pero la tercera generación logró finalmente contraatacar. La historia fue contada desde el punto de vista de un observador externo, lo que le restó algo de inmersión, pero el desarrollo de los eventos fue tan extraño y fascinante que atrajo gran atención. El protagonista del relato se llama Diego. Según el autor, conoció a Diego en Songkhla, cuando este solía ir a su tienda a reparar un viejo teléfono y algunos dispositivos electrónicos. Diego era muy frugal, pero su apariencia era intimidante, alto, fuerte, con una gruesa cadena de oro al cuello y un tatuaje de un dragón negro en la espalda. Él mismo explicó que no era un adorno. Ese dragón se llamaba Darío y le había salvado la vida. Así comenzaron a hablar y con el tiempo se hicieron amigos. Todo comenzó con el abuelo de Diego, llamado Andrés, quien fue el primer inmigrante de la familia y el fundador de su linaje en Tailandia. En 1938, durante una época de guerra, Andrés, con apenas 15 años, llevó a su hermano menor Javier, de 9, desde su pueblo natal en China hasta Tailandia a bordo de un barco pesquero. Acompañados por un conocido, en aquella época, muchos huían de la guerra o buscaban una vida mejor en Tailandia, entrando por muelles no oficiales para evitar controles. La noche en que llegaron, un grupo de soldados abordó el barco con violencia, atando a todos los pasajeros, cortándoles las camisas y revisándolos uno por uno. Entre los 9 hombres a bordo, 5 tenían tatuajes similares en la espalda con símbolos que parecían talismanes taoístas. Uno de los supuestos soldados, al ver los tatuajes, dijo en chino: «Son ellos». Inmediatamente comenzaron a degollar a los tatuados. Andrés y Javier se congelaron del miedo. El conocido y el capitán intentaron saltar al agua, pero también fueron asesinados. Milagrosamente, los dos hermanos no fueron atacados, los cuerpos fueron saqueados y arrojados al río. A los hermanos se les ordenó enterrar los cadáveres de los tatuados en el bosque cercano. Mientras cavaban, uno de los cuerpos habló: «Ayúdenme». Se trataba de un joven herido de gravedad pero aún vivo. Suplicó por su vida, y los hermanos decidieron llevarlo con ellos en secreto. Más tarde, sospecharon que los atacantes no eran soldados reales, sino asesinos enviados para eliminar a los 5 hombres tatuados. Aquel joven superviviente, Darío, era un practicante de artes esotéricas. Había descubierto que esos hombres iban a ser sacrificados como parte de un ritual llamado 5 fantasmas de la riqueza, en el que se utiliza la energía vital de 5 personas con fechas de nacimiento específicas. Darío había intentado advertirles, pero no lograron escapar a tiempo. Darío les explicó todo a los hermanos mientras se recuperaba. Les habló también de una fuente energética especial a los pies de una montaña donde podían realizar un ritual de reencarnación que aseguraría comida y estabilidad, aunque no riquezas infinitas. Les enseñó a enterrar objetos rituales como cabello, uñas, sangre, ropa, té maldito y otros ingredientes en un lugar específico junto a la fuente. El único problema era que esa tierra pertenecía a la familia Bandon. Todo se hizo en secreto. Poco después, Darío falleció. Andrés y Javier continuaron sus vidas cargando sacos de arroz en el puerto. Un año más tarde, el destino de Andrés cambió repentinamente. Al principio, una gran casa de opio, confiando en Andrés, le pidió que hiciera entregas. Con el tiempo, aprendió el proceso y ahorró suficiente dinero para iniciar su propio negocio de opio. Aunque no se volvió inmensamente rico, se alcanzó una vida sin preocupaciones, tal como Darío había predicho, convencido de que su cambio de suerte estaba ligado al ritual de la fuente sagrada. Andrés decidió hacer 2 cosas importantes. La primera fue adquirir la tierra donde estaba ubicada esa fuente. La zona pertenecía a la familia Bandon, pero Andrés, ya conectado con figuras tanto del bajo como del alto mundo por su negocio, usó métodos poco legales para forzar la venta. Expulsó a la familia Bandon y tomó el control de la tierra. En el proceso, mató personalmente a un hombre llamado Pablo Bandon, lo que encendió un odio profundo entre ambas familias.
La segunda cosa que hizo Andrés fue intentar completar el ritual de los 5 fantasmas de la riqueza. Como había enterrado los cadáveres de los 5 hombres tatuados en el cementerio público, aún tenía los cuerpos necesarios para el ritual. Y gracias a las enseñanzas de Darío, también conocía los procedimientos. Poco después de realizar el ritual, su hermano Javier murió repentinamente en casa, sin una causa clara. Sin embargo, tras esa tragedia, los negocios de Andrés florecieron cuando Tailandia prohibió el opio en 1958. Él ya había diversificado sus inversiones en fábricas y almacenes, y sus riquezas seguían creciendo en menos de 20 años. En Tailandia, Andrés ya tenía una mansión en el centro de la ciudad, 2 esposas, un hijo y una hija. Pero cuando estos 2 niños tenían apenas 5 años, ambos murieron en accidentes el mismo año. Su primera esposa también murió poco después de una enfermedad, con 3 muertes en un solo año, más la previa de su hermano. Andrés comenzó a creer que todo era castigo del ritual de los 5 fantasmas. Contrató expertos para deshacer la maldición y desde entonces redobló su respeto por la fuente sagrada. Mandó enterrar a todos sus seres queridos allí. Construyó un templo lujoso lleno de estatuas doradas al estilo antiguo y cavó un gran estanque de Feng Shui. Incluso se mudó a vivir allí. Con el tiempo, una pequeña aldea se formó alrededor del templo que se volvió famoso, atrayendo incluso a chinos de otras provincias para ofrecer oraciones. A los 40 y tantos, Andrés se casó nuevamente y tuvo otro hijo y una hija, Antonio, el padre de Diego, y su hermana Laura. Cuando Antonio tenía 15 años, durante el festival de medio otoño, fue con su padre al templo como era tradición familiar, pero poco después de entrar, se escuchó un disparo. Andrés había sido asesinado de un tiro en el rostro. Antonio salió corriendo, llorando desconsoladamente. Se sospechó inmediatamente de la familia Bandon. Al morir Andrés, toda la herencia fue para Antonio, su único hijo. Se esperaba que él liderara la investigación, pero su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió violento, expulsó de casa a su madre, hermana y tía, y llevó una vida de derroche total: alcohol, apuestas, mujeres. Gracias a la fortuna familiar que incluía fábricas, tiendas departamentales y participación en un banco, pudo mantener su estilo de vida por 10 años, hasta dilapidar todo. A los 25 años, Antonio cayó gravemente enfermo. Cuando se recuperó, parecía no recordar nada de lo ocurrido en la última década. Se volvió amable y recuperó el contacto con su familia, con quienes abrió una pequeña tienda en el templo vendiendo incienso y papel de ofrendas. Se casó con una mujer local y tuvo 3 hijos: la mayor, Mariana; la segunda, Mariela; y el menor, Diego, el protagonista de esta historia. Con el paso del tiempo, el templo que cuidaba la familia de Diego se volvió muy popular. Durante festividades como el Festival de los 9 Dioses Emperadores, la gente venía desde lugares lejanos a rezar y participar en los rituales. Como el padre de Diego, Antonio, estaba centrado en su negocio de electrodomésticos, la administración del templo recayó principalmente en su hija mayor. Meriene era la encargada de la tienda del templo, donde se vendían velas, incienso y ofrendas. Durante el Festival de los 9 Dioses, además de los rituales comunes, se realizaban espectáculos espirituales muy intensos: caminar sobre cuchillas, clavarse agujas, atravesar fuego. Mariana era la medium principal y realizaba muchos de estos actos. El mayordomo Leandro y otros ayudantes la asistían durante las ceremonias. Ese año, como siempre, tras finalizar el ritual de invocación, Mariene lideró la procesión del dios principal por el pueblo. Vestida como el rey mono, iba al frente de la comitiva, acompañada de tambores, petardos y una multitud de fieles que lanzaban billetes al aire. La escena era imponente. Cuando pasaron por el cementerio familiar, vieron a varios hombres pastoreando cabras. Mariene les gritó que se apartaran, pero no solo no se fueron, sino que uno de ellos recogió excremento de cabra y lo arrojó hacia la imagen del dios, ensuciando su rostro. Aquello fue una blasfemia total. Mariene, de carácter fuerte y cuerpo robusto, no lo toleró. Tomó una barra de hierro y se lanzó sobre ellos. Leandro y otros también se unieron a la pelea. De los 4 pastores, todos terminaron golpeados, pero uno en particular, llamado Andrés Bandon, recibió un fuerte golpe en la cabeza de parte de Mariana, quien incluso lo pisoteó en el suelo. Esa misma noche, el templo ardió en llamas. Diego, que vivía a 200 metros del lugar, vio el fuego desde su ventana y gritó alarmado. Su padre y varios vecinos corrieron con cubos de agua, pero el fuego era inmenso y había un fuerte olor a gasolina.
Era imposible apagarlo. Antonio, desesperado, se lanzó dentro del templo buscando a Mariana, quien no había salido. La escena que encontró fue devastadora. El cuerpo de Mariana estaba completamente carbonizado y torcido de forma inhumana. Y, lo más escalofriante, en su abdomen sobresalían dos pequeños huesos dorados, afilados como estacas, con figuras de cuervos talladas en ellos. Cuando llegó la policía, confirmaron que Mariana había sido asesinada y que el incendio era probablemente intencional. Aunque todo apuntaba a la familia Bandon, no se encontraron pruebas suficientes para detener a nadie. El caso quedó sin resolver tras la muerte de Mariana. La desgracia cayó sobre la familia. Antonio comenzó a tener visiones de su hija por las noches. Al principio pensaban que era el trauma, pero pronto enfermó gravemente. Los médicos no hallaban una causa física, decían que se trataba de un problema mental. Luego, la segunda hija, Mariela, empezó a comportarse de forma extraña. Se encerraba en su habitación, se golpeaba contra las paredes y gritaba que no quería ser confundida, que quería volver de donde vino para evitar que se hiciera daño. Diego y su madre cubrieron su cuarto con alfombras y cerraron la puerta con cadenas. Aún así, Mariela escapó una noche. Un vecino dijo haberla visto deambulando por el bosque tras la casa. Cuando Diego la encontró, estaba llena de heridas y su ropa hecha trizas. No pudo llevarla de regreso, así que la ingresaron en un hospital psiquiátrico. En solo 4 años desde el incendio, la familia quedó devastada. Mariela nunca salió del hospital, su madre sufrió una parálisis y tuvo que ser enviada con familiares. Y Antonio murió repentinamente tras una larga enfermedad. Con los ojos y oídos sangrando y el rostro lleno de terror, Diego, con apenas 14 años, se arrodilló al pie de la cama de su padre, completamente destrozado. Su deseo de venganza ardía con fuerza. Con lo poco que quedaba del dinero familiar, compró armas en el mercado negro, pero su viejo mayordomo, Leandro, aún seguía a su lado. Al ver el estado mental de Diego, le dijo: «Tienes que seguir vivo, Diego, solo así podrás conocer al verdadero enemigo y vengarte de verdad». Esas palabras despertaron muchas dudas en Diego. Fue entonces cuando Leandro decidió contarle un oscuro secreto familiar. Leandro miró a Diego a los ojos y le dijo con seriedad: «Tu abuelo Andrés no fue una víctima cualquiera, él fue quien dio inicio a todo esto. La maldición que ahora sufres es la consecuencia de sus actos». Diego se quedó helado. Nunca había escuchado nada negativo sobre su abuelo. Para él, siempre había sido una figura distante pero honorable. Pero Leandro continuó: «Tu abuelo no solo era un empresario exitoso, también practicaba rituales oscuros. Hace décadas encontró a un joven llamado Darío, un sobreviviente de una masacre espiritual, y lo acogió. Fue Darío quien le habló del ritual de los 5 fantasmas de la riqueza. Con la ambición de hacerse poderoso, Andrés lo ejecutó. Usó los cadáveres de 5 hombres marcados con tatuajes especiales. Los enterró con objetos malditos en la fuente sagrada y selló el pacto con sangre». «¿Y eso funcionó?», preguntó Diego con la voz temblorosa. «Sí», respondió Leandro, «durante años tu abuelo prosperó más allá de lo imaginable. Pero todo ritual tiene un precio. Primero murió su hermano, luego sus hijos, y por último él mismo cayó, víctima del odio de los Bandon». Diego bajó la mirada, sintiendo que toda su vida había sido una mentira. «Después de la muerte de tu abuelo, tu padre Antonio quiso revertir la maldición. Buscó ayuda en chamanes, en monjes, en brujos. Pero alguien siempre lo detenía. Lo vigilaba». Leandro hizo una pausa y susurró: «Uno de los fantasmas aún vive». «¿Cómo que vive?». «No murió completamente. Está entre este mundo y el otro. Ese ente es el verdadero origen de la maldición. Y hasta que no sea destruido, nada cambiará». Diego sintió que su cuerpo se congelaba. Por primera vez, entendió que lo que había vivido no era simple mala suerte ni una serie de tragedias aisladas. Era una guerra entre mundos, y su familia estaba en el medio. Leandro sacó una vieja libreta. Tenía la tapa quemada y las páginas estaban manchadas. Era el diario personal de Andrés. En él se detallaban nombres, fechas, diagramas rituales, ubicaciones y algo aún más escalofriante, una lista con 5 nombres, uno de los cuales estaba tachado con sangre seca. «Este es el registro original del ritual. Aquí está todo. Si realmente quieres vengarte, tendrás que entender esto primero», dijo Leandro, colocando el diario en las manos de Diego. Y así comenzó el verdadero viaje de Diego. Ya no era solo la historia de una familia maldita, era la búsqueda de una verdad oculta, de un enemigo invisible y de una justicia más allá de lo humano. Diego pasó toda la noche leyendo el diario de su abuelo Andrés.
Cada página era más perturbadora que la anterior. Descubrió que los 5 hombres utilizados en el ritual original habían sido asesinados deliberadamente, sus cuerpos enterrados, formando un patrón oculto cerca de una antigua fuente de energía, conocida como la corriente del dragón. Andrés había registrado minuciosamente cada detalle, fechas de nacimiento, símbolos de sangre y hasta el orden en que debían ser sacrificados. Pero lo más inquietante fue encontrar notas al margen, escritas con otra caligrafía, no la de Andrés, sino de Darío, el joven que supuestamente había muerto meses después del ritual. Esas notas parecían advertencias, frases como, la deuda no se salda con oro, el alma del ejecutor se pudre con el tiempo, uno debe pagar por todos. Diego sabía que tenía que actuar. Si Darío aún existía de algún modo, él era la clave. Leandro, el mayordomo, le confesó que Darío desapareció tras la muerte de Andrés, pero dejó señales. Una de ellas estaba en una antigua cabaña en las afueras del pueblo, cerca del bosque, donde estaba enterrado el último fantasma. Al llegar al lugar, Diego se sintió observado. La cabaña estaba abandonada, cubierta de raíces y hojas podridas. Dentro, encontró símbolos pintados con ceniza en las paredes, huesos de animales colgados como amuletos y en el centro, una figura de arcilla con los ojos vacíos. Debajo de ella había una carta firmada por Darío. Si has llegado hasta aquí, es porque la sangre de Andrés aún respira. Yo no busco venganza, solo justicia. El equilibrio fue roto. Tienes 2 opciones, destruir el origen o tomar el lugar del ejecutor. Pero si eliges lo primero, el precio será tu alma. Si eliges lo segundo, tu linaje seguirá maldito. Decide antes de la próxima luna nueva. Diego tembló. La luna nueva estaba solo 5 días. Esa noche, Diego no pudo dormir. La carta de Darío le daba vueltas en la cabeza. ¿Destruir el origen o tomar el lugar del ejecutor? Ambas opciones eran una condena. Pero en lo profundo, él ya había tomado una decisión, no repetiría los errores de su abuelo. Al amanecer, Diego regresó a la antigua zona del ritual, donde habían sido enterrados los 5 hombres. Con ayuda del viejo Leandro, localizó las tumbas, cada una marcada con símbolos apenas visibles bajo la tierra. Leandro le entregó una caja de madera que su abuelo había guardado en secreto. Dentro estaban los restos rituales originales, clavos dorados con grabados de cuervos, ceniza negra y una máscara tallada en hueso. Tienes que enterrarlos todos juntos, dijo Leandro con la voz temblorosa. Solo así sellarás el ciclo. Pero al comenzar a cavar en la última tumba, algo lo detuvo. Una corriente de aire gélido salió del suelo, como si algo respirara desde abajo. Entonces, sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad. Darío. No, era un hombre, ni un espíritu, sino algo en medio. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Te advertí, dijo con voz hueca. No se puede destruir lo que ya fue pactado. No quiero el poder de mi abuelo, gritó Diego, solo quiero que esto termine. Entonces entrégame tu alma. En ese instante, Diego sacó la máscara de hueso. Se la puso sobre el rostro y arrojó los 5 clavos dorados en el centro del círculo ritual. El suelo tembló. Desde las tumbas surgieron vapores oscuros que se enredaron en Darío, envolviéndolo como un torbellino de gritos. Lo sellaste tú, no puedes romperlo, tú solo, rugió Darío mientras era arrastrado hacia el suelo. No estoy solo, susurró Diego. Detrás de él, Leandro sostenía una antorcha encendida. Juntos arrojaron la caja al hoyo. Las llamas consumieron los objetos y el humo se volvió blanco. La maldición se rompió. Darío desapareció en los días siguientes. La familia de Diego comenzó a mejorar. Su madre, postrada en cama desde hacía años, comenzó a hablar con lucidez. Su hermana, internada por episodios de alucinaciones, fue dada de alta. Todo parecía volver a la normalidad, pero Diego sabía que el precio había sido real. Desde aquella noche ya no soñaba. Cuando cerraba los ojos, solo veía una máscara de hueso observándolo. Pasaron los años. Diego se fue del pueblo y se instaló en el norte del país, en un lugar donde nadie conocía su apellido ni la historia de su familia. Trabajaba en una pequeña tienda de reparación de aparatos electrónicos. Llevaba una vida sencilla, sin lujos ni grandes expectativas. Algunos decían que era reservado, otros lo veían como un hombre amable, pero distante. Sin embargo, cada año, la noche del 2 de febrero, desaparecía durante 3 días. No decía a dónde iba, ni contestaba el teléfono.
Cerraba la tienda, apagaba el móvil y partía en su vieja motocicleta. Viajaba de vuelta al sur, a la antigua aldea donde todo había comenzado. Allí, en lo alto de una colina, entre la maleza y los escombros de lo que alguna vez fue el templo familiar, aún quedaba un pequeño altar, sin velas, sin flores, solo tierra removida y un montón de piedras con símbolos ya casi borrados. Diego se arrodillaba frente al altar, encendía incienso y se quedaba en silencio. No rezaba, no lloraba, solo esperaba, porque en el fondo sabía que lo sellado no siempre es eterno, que las maldiciones, como las heridas, pueden abrirse de nuevo si uno olvida por qué sangraron. Y en las noches de viento, cuando todo estaba en calma, podía jurar que escuchaba una voz lejana, susurrando desde el bosque: no fue tu alma, fue tu sangre. Entonces Diego abría los ojos, siempre alerta, siempre listo, porque el legado, aunque enterrado, aún respiraba. Hoy, muchos años después de aquellos eventos, el nombre de Diwen ya no se escucha con temor ni con respeto en el pueblo. Es un hombre común, trabajador, discreto, casi invisible. A veces lo ven arreglando viejos aparatos electrónicos en un pequeño taller del mercado. Algunos creen que perdió la razón, otros dicen que solo intenta vivir en paz tras haberlo perdido todo. Lo cierto es que nadie puede negar que, detrás de su mirada callada, hay una historia que ningún libro podría contar con justicia. Hay quienes aún visitan el viejo templo reconstruido, no por fe, sino por curiosidad. Y aunque el estanque del dragón ya no emana energía, los ancianos aseguran que, en ciertas noches de luna nueva, una figura se asoma en la orilla. No hace ruido, no se mueve, solo observa, como si esperara a alguien, y mientras el tiempo borra los rastros de la venganza, una cosa queda clara: en esta historia de maldiciones, linajes rotos y secretos ocultos, no hubo ganadores, solo sobrevivientes.